Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos al episodio número 35 de A la Luz de su Palabra. Queremos en esta última lección del trimestre compartir lecciones importantes y de gran interés, tanto para nosotros como para ustedes también. Deseamos que la bendición del Señor pueda alcanzarle hasta allí, hasta la comodidad de su asiento, de su hogar, y saludamos a cada una de las personas que nos ven en los diferentes lugares donde se encuentran. Y deseamos pues que también usted pueda disfrutar esta lección con nosotros y también pueda compartir el link. Una vez más, queremos recordarle que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita y una vez más comparte el link con otros para que más personas puedan ver las programaciones que compartimos a través de este canal. Pastor Eli Rangel, bienvenido una vez más. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Necesitamos compartir las lecciones que hemos estudiado, Pastor, durante el estudio de lección de esta semana. La lección última del trimestre, Pastor. La última ya. La última, sí, señor. La verdad presente en Deuteronomio ha sido un tema amplio, bueno, de beneficio espiritual para la iglesia, para todos los que nos oyen también, para nosotros incluso. Y esperamos que este último tema no sea diferente, ¿sí? La resurrección de Moisés. Correcto, la resurrección de Moisés. Y bueno, Pastor, sin más preámbulo, queremos vamos en este a momento invitar orar a nuestros televidentes allí donde están para que podamos orar y que Dios pueda iluminar cada una de las cosas que hemos estudiado para ustedes. Nuestro Padre y cariñoso Dios, te agradecemos una vez más por darnos el don de la vida y por darnos, Señor, la oportunidad durante este trimestre estudiar este libro, como fue el libro de Deuteronomios, donde aprendimos lecciones claras, donde aprendimos lecciones que, sin lugar a dudas, Señor, han marcado una pauta en nuestra vida. Y queremos pedirte, Señor, que esta última, las lecciones que encierra esta última lección de la resurrección de Moisés, pueda también darnos la oportunidad de analizarlas y de sacar el mejor provecho de ella para aplicarla en nuestra vida, que realmente podamos aplicarla para tener esa esperanza que hay en ti. Amén. Gracias, bendice a cada uno de los que nos ven y que podamos, oh Dios, sacar las mejores lecciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, la vida y el ministerio de Moisés, sin duda alguna, tienen numerosas enseñanzas para nosotros hoy a través de la Escritura. Y uno de los acontecimientos que también traen grandes enseñanzas para nosotros es el evento de la muerte y de la resurrección de Moisés. Un tema aplicado solamente a la muerte y a la resurrección de Moisés como tal tiene que ser importante. Tiene que ser muy importante. Muy importante para nosotros hoy. Tal cual lo ha sido el libro de Deuteronomio para nosotros hoy, también lo es el evento de la resurrección de Moisés. Y dado el caso de que Moisés siempre ha tenido una tipología, ¿no? Una tipología de Jesús. Casi todo la vivencia de Moisés tiene un cumplimiento en la vida de Jesús. Correcto. Y podemos recapitular algunas cosas muy palpables. Por ejemplo, el que él haya estado en Egipto. Jesús fue llevado a Egipto para ser resguardado, ¿no? De que hayan mandado matar a los niños menores de 2 años. También cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, el faraón lo hizo también. Y así una secuencia de cosas importantes que asemejan a la vida de Jesús y que por eso el escritor o el compositor de este folleto pues nos da una vislumbre, ¿no? De la última parte en la vida de Moisés, cuando ya este hombre sube la cuesta del Nebo, ¿verdad? La cuesta del Nebo y llegar ahí a la cumbre del Pisga, dice. Correcto. Allí fue donde finalmente tuvo ese encuentro con Dios y murió Moisés. Y fue un evento privado, ¿no, Pastor? Un evento no muy público. No muy público. El primer fúnebre oculto. Oculto, sí. Así. Solamente a la vista del cielo. De los ángeles, por supuesto, ¿no? Y de Moisés, nada más. Sí. Bueno, Pastor, para entrar en el primer punto, el pecado de Moisés, primera parte. Vayamos al libro de Números capítulo 20, ¿no? El libro de Números capítulo 20 revela cosas interesantes que podemos rescatar del texto.
Pastor, Leemos cuál texto. el Señor, ya antes de que podamos leer, el Señor, vamos a entrar en contexto, ¿no? Y sería bueno que ustedes nos acompañaran allí en la comodidad de su asiento, buscara su Biblia. Queremos darle oportunidad de que busque su Biblia y comparta con nosotros la lectura, ¿sí? Vamos en este momento a citar el capítulo 20 del libro de Números. Y para entrar un poco en contexto, conversemos un poco acerca de este evento, pastor. No es la primera vez que al pueblo le falta el agua. El desierto, tantas veces lo hemos conversado aquí, es un lugar muy caluroso, donde la temperatura es demasiado alta en el día, muy baja en la noche. Hay esos dos contrastes allí en el ambiente. Y una vez más el pueblo necesita agua, pastor. Sí. Necesita agua y el Señor da una orden. Recordemos uno de los primeros eventos donde el pueblo necesitó agua. Fue cuando llegó a las aguas amargas de Meribá, ¿no? Sí. Creo que, si mal no recuerdo. En Mara. En Mara, perdón. Mara, corregido eso allí, Mara. El Señor le dio una orden a Moisés de tomar la rama específica de un árbol y lanzarlo allí, Sí. y las aguas se volvieron dulces. Y todo el pueblo Pudo tomar agua. agua, ¿no? La sed fue satisfecha. Y esta sed no fue satisfecha por obra humana, sino por obra divina. Y qué interesante que el desierto siempre ha significado esa parte donde Dios se muestra para hacer milagros, ¿no? Con el agua, con el pan, porque el desierto es un símbolo de escasez, ¿no? Un símbolo donde no hay provisión, donde hay peligro, donde hay un ambiente cálido pero frío a la vez. Pudiéramos decir que es un ambiente salvaje. Sí, un ambiente totalmente fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar, donde los espejismos brillan por la ansiedad de las personas de estar en un lugar desértico. Ven espejismos, ¿no? Ilusiones, se presentan lagos imaginarios, se presentan oasis que no existen, y eso pues son vislumbres que lo da la ansiedad del desierto, y muchos que han estado en el desierto lo han vivido, y por eso es la oportunidad que Dios tiene, ¿no? Para proveer en estos momentos circunstanciales el agua de vida, Claro. agua de vida. Bueno, pastor, aquí recordando otro de los eventos, el Señor también le dio la orden a Moisés de ir a cierto lugar y golpear una peña con su vara, ¿no? La Sí. golpeó solamente una vez Una sola vez. y de la peña brotó agua. Y también fue satisfecha la sed del pueblo, Sí. a través de lo que Dios había ordenado. Y qué interesante, ¿no? Que en esa ocasión Dios le permite a Moisés que golpee la piedra una sola vez. Lo contrario a lo que es el pecado que vamos a utilizar ahorita, cómo se contrasta, ¿no? Después ni siquiera le habló, porque Dios le dijo, háblale, y le golpeó 2 veces. Correcto. Entonces, bueno, aquí hay una tercera ocasión donde el pueblo siente sed, las ganas de satisfacer la necesidad de agua, y el Señor le da una orden. Anda, dile a Aarón que vaya contigo, tomen sus varas y hablen a la roca Sí. ante todo el pueblo, y a la roca brotará agua. Pero no fue así, pastor. leemos en el texto, ¿no? Dice el versículo 6 del capítulo 20 del libro de Números. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué sucedió? Versículo 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Es interesante que tengamos en cuenta estas líneas, ¿no? O sea, hasta aquí estaba bien, Hasta ¿no? aquí estaba bien, O correcto. sea, estaba haciendo lo que Dios le mandó. Correcto. Pero el versículo 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Aquí está la expresión, Admirativa. Sí. Admiración. sí, en signo de admiración de Moisés. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Está como una interrogativa. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara
2 veces. 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Vemos aquí, pastor, el evento donde podemos decir que hay una obediencia parcial, ¿no? Ellos tomaron su vara, fueron al lugar, reunieron a la congregación, todo estaba bien hasta allí, Sí. como usted lo acaba de decir. Pero Moisés, en vez de hablar a la peña, golpeó 2 veces la peña. Y es tremendo, ¿no? Porque se puede justificar la necesidad o la clemencia del pueblo. Y Moisés, cuando dice, oíd ahora rebelde, ya ahí estaba descontrolado Moisés, Sí. premeditadamente ya la ira lo había tomado. Perdió el equilibrio emocional. Aunque aquí hay muchas telas para cortar, ¿no? En esta expresión, Moisés se llena de ira y golpea la peña. Sin embargo, aunque no es justificado ese pecado, no es justificado porque lo vamos a ver cómo no se justificó, pero también hay otras lecciones ahí detrás, porque a veces uno cómo Dios usa al mensajero, ¿no? Mire que el mensajero es Moisés. Moisés golpea la peña, aunque está airado y rabioso, sin embargo dice que bebieron y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. O sea que el pueblo fue bendecido a pesar de que lo había hecho con ira. Correcto. O sea, a pesar de que había desobedecido a Dios al no hablarle a la peña, sin embargo, el resultado de obrar Moisés en la orden que Dios le había dado, que no la cumplió como era, sin embargo bendijo al pueblo. Así es. Bueno, el Señor no retuvo su misericordia, Sí, ¿no? El amor de Dios El amor se de Dios. manifiesta. Correcto. Bueno, pastor, no fue el único evento donde Moisés quizás haya podido sentir un poco de molestia, porque créame que dentro de toda la historia... Bueno, cuando bajó con las vemos- piedras del monte Sinaí, también Correcto. quebró las Quebró o sea, las Moisés tablas. como que era un viejito malhumorado, ¿no? Bueno, Sí. pastor, pero hay que... Bueno, una cosa es leerlo a blanco y negro, pero otra cosa es experimentar cómo Sí. era el pueblo. Porque la palabra revela que el pueblo era irritante, Sí, duracervi, claro. rebelde. También, ¿no? Así que Moisés no estaba fuera de lo común en decir rebelde, pueblo rebelde. No, Moisés no estaba equivocado allí. Sí. Moisés estaba en lo cierto. Pero Moisés no tenía ningún derecho De tomar una prerrogativa Sí, correcto. personal, ¿no? Porque ese es el pecado. El pecado ocurre aquí cuando Moisés toma la prerrogativa, como lo dice el versículo 10. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea, oíd ahora rebelde. Os hemos. O sea, ellos. Ellos, nosotros. Aarón, yo, nosotros. Moisés, nosotros. Sí. Nosotros somos los que tenemos la autoridad, nosotros somos los que vamos a mandar aquí. Esa prerrogativa nos recuerda a nosotros un poco atrás la prerrogativa de que reclamaba Lucifer, ¿no? Sentarse y mandar él, sentarse y quitarle el trono a Dios. Correcto. Y eso es lo que ocurre aquí cuando Moisés peca, porque él quiere tomar el lugar de Dios en este lugar. Y por eso es que el pecado, Dios no perdonó este pecado, aunque Moisés tuvo su arrepentimiento, lo vamos a ver más adelante, pero igual le trajeron consecuencias graves a Moisés. Gravísimas. Pregunta, pastor, y Ajá. para ustedes televidentes, ¿puede en algún momento ser nuestra ira justificable? Puede en algún momento Ser nuestra ira o sea, justificable, que nuestra ira bueno, el Señor Se puede dijo justificar. airado, pero no pequé. pero no pequé, dijo el Señor Jesús, ¿no? Pero eso es muy difícil. Cómo no airarse y cómo no pecar, ¿no? Es bastante complejo. No se puede justificar, porque Dios no lo justificó. Pero algo tan simple, ¿no? Oye, pero si fue una rabieta este viejito, ¿por qué no lo dejamos pasar, no? Ay, es que los viejitos ya hay que... No, aquí no se trata ni de la edad, porque Moisés no tenía la edad de viejo. Claro. Pero no podemos justificar el pecado. Dios había dicho, es así, le hablarás, Correcto. no golpearás, y eso fue lo que ocurrió. Así, bueno, hay problemas gravísimos cuando queremos obedecer aún así dice Jehová y obedecemos a nuestra manera, Ujú. ¿no? Parcialmente. O sea, queremos decir Miren. a lo que Dios dice, lo que nosotros queremos que se diga, Correcto. pero con el nombre de Dios por delante. Así es. Bueno, hay un evento similar, por ejemplo, Caín y Abel. Caín obedeció y llevó su ofrenda Tremenda al ofrenda, altar, lo sí, mejor. sí, señor, lo mejor. Pero no era como Dios lo Tenía había buenas pedido. intenciones, pero su motivación está equivocada. Y al enemigo de Dios le encanta que nosotros tengamos buenas acciones, Así es. buenas cosas, pero nuestra motivación está equivocada.
la verdad mezclada con el error, pastor. Correcto. Obedezco parcialmente hasta cierto punto. De ahí para allá lo hago como a mí Así me parece que está bien. Y eso es una cosa que deberíamos prestarle atención, porque eso nos puede traer cosas fatales, ¿no? Ya en este tiempo en que estamos ya no hay tregua. Ahorita lo vamos a ver en la otra parte, ¿no? Así es. Bueno, pasamos al siguiente punto, pastor. El pecado de Moisés, segunda parte. Aquí vemos donde en el momento en que Moisés, a ver, leamos un momento aquí las citas ubicadas en el capítulo 20. Sí, sería el versículo 12. Sí, correcto, el versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mire que el texto dice: por cuanto no creíste en mí. O sea que Moisés tuvo falta de fe, y para santificarme, es decir, tampoco santificó al Señor. ¿Por qué tenía que, cómo santifica uno al Señor? Haciendo su voluntad, No haciendo lo que él pide. No hay otra manera. ¿Cómo santificó Dios el lugar donde aquí lo dice, ¿no? La lección lo presenta, la zarza ardiente? Cuando Moisés ve la zarza ardiente en Éxodo 3:11, Dios está hablando con Moisés. Moisés no se quita las sandalias, que él tenía inmediatamente que quitarse las sandalias, pero está ahí frente a la zarza, está mirando frente a la zarza, ve que no se quema y queda pasmado, queda encantado, como muchos de nosotros. Nos quedamos encantados, pero no movemos un pie para accionar, ¿no? Y cuando dice aquí: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos, él tenía que obedecer a Dios para poder glorificar a Dios, santificarlo a él. Por eso Dios le dice a Moisés: quita tus sandalias, porque el lugar donde estás santo es. ¿Quieres santificar este lugar? Quítate las sandalias, respétame, obedéceme mis leyes, obedece mi mandato, obedece lo que estoy diciendo para que bendigas al pueblo. Ante el pueblo tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Yo no puedo, tú no puedes, no podemos atribuirnos cosas que a nosotros no nos corresponden. Claro, así es. Bueno, pastor, es válido lo que está diciendo, y de hecho es interesante. ¿Que había algo malo en el calzado? No. Yo creo que era más bien una actitud de reconocimiento hacia Dios. O sea, ¿quién era el que había proveído para las necesidades del pueblo? No era Dios. Moisés era el instrumento, nada más, ¿no? Y bueno, pastor, de hecho, existe un gran peligro ahí, ¿no? Por ejemplo, una pregunta aquí para usted, pastor, y para los televidentes. Dice: ¿a qué tentación se enfrenta cada líder cuando sirve a Dios? Teniendo presente el contexto, ¿no? Moisés, él sabía que debía atribuirle la gloria a Dios. Sabía que era Dios el que iba a satisfacer la necesidad de ser del pueblo. Así que él no debía atribuirse ese hecho de... Y una de las tentaciones que nosotros, los líderes, tenemos, es esa de que nosotros somos los que sabemos, de que yo sé qué tecla mover, dónde apretar, que yo sé cómo es la cosa, y creemos que eso es nosotros que lo sabemos. No, eso es una prerrogativa de Dios. Usted sin Dios eso se le va. Correcto. O sea, ahorita lo tiene, pero si se te suben los humos con eso, vas a ver que vas a caer. Pero cuando tú reconoces la soberanía de Dios, que Él es el que da todo eso, y tú dices: es que tengo muchas habilidades. No, es mentira, es una mentira del diablo. Correcto. Eso que tú sabes hacer, eso se te va a acabar si no reconoces a quien te lo dio. Ese es lo propenso de estar en caer en ese pecado, porque nosotros nos creemos, como yo digo siempre, ¿no? Nos creemos un gran cacao y no llegamos ni a borra de café. Y es así. O sea, nosotros nos creemos atribuir las cosas que le corresponden a Dios. Así es. Y bueno, por esta sencilla razón, que pudiéramos verlo como algo sencillo, algo que insignificante con todo lo que vivió Moisés con Dios cara a cara, por esta razón Moisés no entró a la tierra prometida, pastor. El objetivo era que él entrara. Ahora, mire algo. El fiel Moisés, el amigo de Dios, el que habló cara a cara con él, el hombre más manso de la tierra,
el de fe inquebrantable, no pudo entrar a la tierra prometida. Pastor, ¿fue Dios injusto con esto? Pareciera. ¿Quién de ustedes que estudie 20 años? Primero estudió en la primaria, después estudió en la secundaria y después en la universidad. ¿Son cuántos? 15 años. Póngale. Por 15 lo medida bajita. 15, 16. Y 17. entonces, mañana es tu graduación y Dios te dice hoy vas a morir. Wow. Hoy vas a morir. Hoy no vas a poder, mañana no vas a recibir tu galardón. Así es. Parece algo Sí, cruel. injusto y cruel, sí. Moisés, Pero- ¿cuántos años estuvo en el desierto con el pueblo? Luchando con ese pueblo rebelde, como dijo él. 40. 40 años. 40. Y Señor, o sea, los traje de allá, vengo hasta aquí y no puedo pasar. O sea, no es posible. Mire, pastor, ¿Sí o no? yo creo, imaginando un poco el escenario, que Moisés tuvo que haberse sentido frustrado. Claro, tremendo. O sea, Yo no puedo porque pasar mire como dice así. el texto, ¿no? Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Nectalí, la tierra de Efraín, de Manasés, el Negué, la llanura vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. O sea, la has visto, le mostró toda la visión, pero dijo el Señor: no vas a pasar, no te vas a graduar, pues. Correcto. Mañana no vas a recibir el Mire, galardón. en ese momento yo imagino a Moisés haciendo un examen desde que partió de Egipto, desde las plagas, pudiéramos decir, Ujú. haciendo un examen de todo el proceso que llevó, todo, o sea, de todo. que él pudo haber pasado, vivido y llevar al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida. Y yo creo que a Moisés le pareció haber vivido su vida en vano. O sea, después de haber nadado tanto, iba a morir en la Sí, orilla. Se iba a ahogar en la miren, orilla. miren, queridos hermanos, es como cuando usted y yo hemos llegado hasta el final. Llega el momento de ir al cielo y el Señor te dice: no Sí. podrás entrar, no puedes entrar. Sí, sí. Es tremendo, Frustrante. es frustrante, es tremendo. Es que ni siquiera Es una tiene- lección para es que yo nosotros. creo que esa palabra frustrante no cabe en el lenguaje estricto de la palabra. O sea, es una cosa terrible, Claro, claro. terrible. Ahora, pastor, mire, voy a leer un texto aquí Ujú. que está en el libro de Deuteronomio capítulo 34 y dice lo siguiente, 34 versículo 7. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Pero mire esto: Ujú, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ujú. Pudiéramos decir, no, Moisés ya Estaba fino. 40 años caminando por ese desierto, ya no daba para más. No, pero la Biblia dice lo contrario. Pastor, ¿por qué murió Moisés? Y mire, y como dice Deuteronomios 34:5, y murió allí Moisés, y no tenía la edad para morir. No tenía la edad para morir. Y murió allí siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años, cuando murió sus ojos nunca se envejecieron, ni perdió su vigor. O sea que esta referencia de que no perdió sus ojos, era diciendo que estaba joven. Estaba joven. 120 años, claro que sí. Todavía tenían la vitalidad En celestial. En esta época, pastor, 120 años, Claro. llegar a esa edad es un privilegio. Por pero en eso aquel Moisés, tiempo- por eso Moisés escribe el Salmo, ¿no? Y dice que los días de los hombres son 70 años y lo más robusto 80. O sea, 80. ya después de ahí fatiga y cansancio, dice el mismo salmista. Pero Moisés en este momento, bueno, para subir, uno pensando, haciendo la analogía que no se escribió, Moisés sube el monte Nebo, 120 años. Si hubiera sido un abuelo, no hubiera subido el No le monte da- Nebo. no Y, le da la llegar, fuerza y para de llegar. paso llega al monte Nebo y después sube la cumbre del Pisga. O sea, subir a la cumbre no es cualquier cosa. Pues hay un libro que se llama Un sitio en la cumbre, ¿no? Y la cumbre es terrible, o sea, hay que hacer rapel. No sé cómo sería en el caso de Moisés, si hizo rapel o no para llegar a la cumbre del Pisga, pero allí llegó
con edad de 120 años, o sea que era un joven, Era un joven así es. aún. Bueno, tenía fuerzas para seguir viviendo. Pastor, Entonces y a él no estoy lo mató, seguro- no lo mató la edad, No lo mató la edad. no lo mató la edad, sino el pecado, El pecado, correcto. Entonces, ¿por qué murió Moisés? Por el pecado. por el pecado. No fue precisamente de una enfermedad. Dios le quitó la vida porque pecó. Sí, o sea, Y él hay una estaba analogía, bien. y hay una analogía tremenda Sí. allí, pastor. O sea, nosotros morimos ¿por qué? Porque somos pecadores, Somos porque pecadores. pecamos. Claro. Esa es la razón de que nosotros morimos. ¿Ve? Eso Sí. se muestra desde el Génesis. Son consecuencias. Consecuencias. Y nada mira más. que Dios le mostró toda la visión, él está viendo todo ese panorama, es una visión que Dios le muestra, ¿no? Porque dice desde Dan hasta Zoar, una visión panorámica. Yo me imagino que los ojos de Moisés pues, sí podían alcanzar en ese tiempo más o menos unos cuantos kilómetros, pero dice que le mostró más de lo que el hombre podía poder alcanzado. Y entonces allí en ese momento él estaba anonadado, estaba expectante de tantas cosas maravillosas que estaban del otro lado del río, y que Dios le dice, pero tienes que morir ahorita y yo mismo te voy a enterrar. Es decir, Dios le hace y ya le quita Ya. el soplo y Le- murió. O sea, no le dolían las piernas porque subió la montaña, no le dolían sus ojos, no estaban con catarata. O sea, estaba vitalizado, estaba motivado. Oye, al ver eso, pero Dios le hace y ya. Se murió Ahí quedó. por el pecado. Pastor, mire, y una de las cosas que a Moisés le permitió conservar ese vigor, esa energía, esa fuerza y llegar a la cumbre del Pisga, A la ¿no? cumbre. Fue la comunión con el Señor, Sí. la comunión con Dios. Definitivamente Sí, eso es algo correcto. que hay que comentar. Nuestra juventud no se pierde mientras nosotros estemos de la mano con Dios y obedezcamos a su ley y a su palabra. Sí, Claro aquí dice está. algo de lo Muy- que usted mencionó. Dice, en completa soledad Moisés repasó las vicisitudes y las penurias de su vida desde que se apartó de los hombres cortesanos y de su posible reinado en Egipto. O sea, lo que usted está diciendo, que hizo una recapitulación desde Egipto hasta ese momento. Y Señor, yo no voy a pasar. Es que O sea, duro, es frustrante, duro. ¿no? O sea, Frustrante. por lo menos él tuvo que haber pensado, o sea, yo merezco pasar. Por lo menos déjeme llegar a Jericó Yo- ahí a yo- ver. Bueno, claro, lo hemos mencionado aquí, pero todo el pueblo que llegó a las fronteras de la tierra prometida no fue el que salió de Egipto. Solo dos de ellos, incluyendo a Moisés, ¿no? Josué, Caleb y Moisés. Y Moisés no pasó. Moisés no pasó. Claro. Además de eso, hablando ahora acerca de la resurrección de Moisés, que es el otro punto, considerando el contexto que hemos mencionado ahorita, pastor, Moisés mantuvo su vigor, no perdió la visión, No, perdón, eso. vio mucho más allá de lo que cualquier hombre ahorita pudiera ver a largas Mucho más distancias, a largas distancias. ¿Qué importancia tiene, pastor, la resurrección de Moisés para nosotros hoy? ¿Qué importancia tiene? Una importancia muy grande. Es una garantía casi. O sea, Moisés es como una garantía anticipada antes de Cristo. ¿Sí? Correcto. ¿Por qué? Porque nos está dando la garantía de que así como los muertos que mueren en el Señor resucitarán primero, así también como Moisés murió, Dios lo resucitó. Y claro, ahí se ven los propósitos de Dios. En esa visión que Dios le muestra panorámicamente a Moisés, Moisés tiene un momento de reflexión, de entrega al Señor. Antes de morir allí en el Monte Nebo, se arrepiente y Dios le da la oportunidad de morir en Cristo, de morir con la esperanza, ¿no? De todo lo que le mostró, todas las glorias. Pero eso nos da a nosotros también una vislumbre de lo que causa el pecado. El pecado te estanca. O sea, tú querías eso, tal vez, aunque no era el galardón más grande de la historia, como se lo promete ahora, como se le dio a Moisés inmediatamente al resucitar, pero eso nos indica a nosotros que por una simpleza de pecado como este, pudiese acarrear la penalidad eterna de nuestra vida. A Moisés no se le quitó, a Moisés se le entregó completamente, porque él no fue bueno solamente en esos últimos momentos ahí con Dios, ni esa rabieta le quitó lo bueno que era, pero sí nos dejó una causante para nosotros. Y Moisés nos da a nosotros esa esperanza. O sea que como Moisés tuvo la vislumbre, nosotros al morir también podemos resucitar. Correcto. Bueno, y complementando lo que decía el pastor, que es interesante, la misericordia del Señor, pastor, no llegó hasta el momento donde Moisés desobedeció. Sí. Fue más allá. Para que Moisés haya recibido el honor de tener esa visión
y bueno, ya vamos a hablar más a profundidad acerca de la resurrección de Moisés. La misericordia del Señor se extendió y le dijo a Moisés, bueno, Moisés tuvo que haber pedido perdón, claro. Sí, sí, claro. Para es que se deja ver el texto. Para resucitar tuvo que haber sido así. El Señor fue misericordioso, como lo sigue siendo hoy, claro. pastor. Mire, hoy en día todavía el Señor mantiene la puerta de gracia abierta para que los que aún no han conocido su nombre, para los que aún no han aceptado su verdad, su ley, su amor, pues aceptémosle y el Señor pues con todo el gusto, porque el Señor dice que Él no rechaza a quienes vienen a Él. No, ¿sí? Nunca le va a echar fuera, nunca le va a echar fuera, así es. Entonces, el plan de salvación es seguro, el plan de salvación no falla, no tiene errores, ¿no? Y el plan de salvación es para todos nosotros, para usted y para nosotros. Y bien, leyendo aquí Judas, el versículo número 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Pastor, aquí vemos un conflicto en miniatura, ¿no? Sí. El arcángel Miguel, que es el mismo Cristo, contendiendo por el cuerpo de Moisés. Como el Señor también disputa nuestras vidas hoy, pastor. Se las disputa al enemigo. El enemigo quiere vernos muertos, claro, acabados, destruidos, sin esperanza. Pero el Señor reclama. Hay un conflicto cósmico ahí, ¿no? Correcto. Y ese conflicto cósmico pues empezó en el cielo. Dice que cuando el arcángel Miguel luchaba contra el dragón, ¿no? Y luchaban el dragón y sus ángeles, y no se atrevió a proferir juicio y maldición, sino que dijo: el Señor te reprende. Esas mismas palabras Judas las menciona porque había una pelea. En ese momento, cuando Moisés muere, cuando dice: y lo enterró el Señor fue el que le hizo la pompa fúnebre ahí mismo, o sea, oculta, nadie conoce su sepultura, previniendo de que el pueblo colocar ese lugar como de idolatría, ¿no? Sí. Entonces Dios permitió que eso quedara oculto, pero sí está el Monte Nebo. Usted tiene la oportunidad de ir al Monte Nebo, va a conseguir allá más o menos donde Moisés paseó por allí. Pero esto, mis queridos, este conflicto que hay entre el bien y el mal, donde es sepultado Moisés y los ángeles demoníacos cercan este lugar. O sea, ellos se posesionan de ese lugar y aquí nadie me va a sacar a Moisés. Y lo mismo que pasó en la tumba de Jesús. En la misma tumba de Jesús se colocaron 2 soldados allí y ángeles demoníacos para que nadie sacara el cuerpo de Jesús allí. La misma tipología, ahora con Moisés. Y dice Judas aquí que mientras el arcángel Miguel contendía con el cuerpo de Moisés, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio y maldición, sino que le dijo: el Señor te reprende. Es decir, el arcángel Miguel viene a darle liberación al muerto, porque él es el único que tiene la potestad. El arcángel Miguel es el único que se escucha ahí en 1 de Tesalonicenses 4, cuando dice: y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa misma voz que retumbará en los confines de esta tierra es la misma voz que sacó a Moisés de ahí del vientre de la tierra, que no sabemos cuánto tiempo fue que duró allí, pero ese tiempo no nos preocupa mucho. Lo que sí nos debe preocupar es cómo nosotros vamos a la tumba, cómo morimos en la tumba. Si dormimos en paz con Dios, en esperanza con Dios, o vamos tal vez sin esperanza alguna. Así es. Bueno, pastor, allí hay un evento interesante para recordar, ¿no? Definitivamente el texto de Deuteronomio no muestra en ningún momento que Moisés haya resucitado. No. Pero hay cosas, por ejemplo, este texto de Judas 9 te sugiere que hubo una resurrección. ¿Por qué el Señor va a contender con algo que ya vio corrupción? Claro. No tiene sentido, ¿no? El Señor contiende para los que murieron con la esperanza de ser resucitados, ¿ve? Y el evento en el momento que el Señor allá en el Getsemaní, junto con los apóstoles, que si mal no recuerdo fue Pedro, uno de los que estuvo con él allí, y no recuerdo cuál es el otro, si fue Juan, ellos tuvieron una visión, ¿no? Vieron en ese momento a Moisés y a Elías. Es decir, no hay duda alguna de que Moisés está en el cielo.
Claro. Moisés resucitó. En la transfiguración ahí es claro, palpable de que ellos dos viven en el reino de los cielos. Ahora, pastor, fíjese, no es casualidad. Elías fue llevado al cielo, en carros de fuego. Y Moisés murió, pero el Señor lo resucitó. Correcto. Y está en el cielo. Ahí tenemos dos representaciones interesantes, ¿no? Al final de los tiempos será lo mismo. Los que estarán vivos, que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 11 en adelante, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, para recibir al Señor en el aire. Es decir, que habrán dos grupos, unos vivos y otros muertos. Unos muertos en Cristo Jesús, unos muertos perdidos, ¿verdad? Unos vivos en Cristo Jesús y unos vivos perdidos también. Correcto. Entonces esas generaciones estarán allí en la víspera de la resurrección, así como Moisés cuando fue arrebatado de la tierra, dándole una vislumbre y esperanza a quienes creen en Jesús, tienen vida eterna. Entonces esto nos da una representación, que Elías representa a aquellos que no morirán al final de los tiempos, no verán muerte, serán arrebatados en las nubes de los cielos sin ver la muerte. Y otros que representan a aquellos muertos justos que resucitarán. Primero, que representan a Moisés, que murió y resucitó. Así es. Y bueno, volvemos a recordar lo que dijo el pastor hace un momento. Es muy importante que si usted y yo vamos al descanso, estemos preparados para saber cómo vamos a ir. ¿Sí? Es muy importante que nosotros, si nos toca ir al descanso, vayamos con el corazón entregado en las manos de Dios, para tener la garantía de que el Señor nos va a resucitar en el día final. Y aquí va a decir algo. Sí, porque algunos se preocupan: ¿y cuánto tiempo iremos a pasar muertos los que mueran? No, eso ni siquiera nos damos cuenta. No se va a dar cuenta. Moisés no supo cuánto tiempo pasó allí. No supo cuánto tiempo. El tiempo que uno dure allí, lo único que va a ver después de eso es la resurrección. Unos para vida eterna y otros para desgracia y confusión eterna. Como lo revela el libro de Daniel. Sí. Finalizamos o vayamos finalizando con esta lectura. Dice 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, llegará un momento, pastor, donde ya no habrá más llanto a causa de este aguijón de la muerte. Como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Con esa secuencia tan importante, ¿no? Primero las primicias. ¿Cuáles fueron las primicias? Las que llevó Cristo cuando resucitó. Así es. Luego los que... ¿Cómo es? ¿Cómo dice el texto? Dice... Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Luego los que son de Cristo, ¿verdad? Que serán los que mueren en Cristo. En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Finalmente ahí entre los vivos impíos y los vivos justos. Justos, así es. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos y televidentes, hay esperanza. En medio de tanta muerte por esta pandemia que estamos atravesando, en medio de tanta miseria humana, la esperanza de la resurrección debe prevalecer en nuestros corazones. Es muy importante que usted y yo mantengamos presente esto. Si hemos de ir o si hemos de tener la misma experiencia que Moisés, viva Dios. ¿Sí? Lo importante es que nosotros podamos ser levantados al final de los días. Y si tenemos el privilegio, pastor, de vivir lo mismo que vivió Moisés, Elías, sí, cuando fue llevado y no conoció muerte, pues gloria a Dios también, ¿no? Todos quisiéramos eso. Esa generación viva que estará ahí. Así es. Bueno, hemos llegado al final, pastor. Agradecemos a ustedes por habernos sintonizado a través del canal YouTube, y a usted, pastor, por habernos acompañado. Ojalá que podamos seguir compartiendo con los televidentes las lecciones de la escuela sabática.
Y bueno, para finalizar, pastor. Muy bien, vamos entonces a cerrar con una oración. Oremos, querido y amante Padre Celestial. Una vez más se llena nuestro corazón de agradecimiento al saber que tenemos una esperanza viva, Señor, con recuerdos, con escritos del pasado que nos motivan a seguir adelante. Si otros pudieron, nosotros podemos lograrlo también. Siga dirigiendo cada una de nuestras vidas y acompáñanos, bendice a cada televidente y que pueda estar allí atento, Señor, y si tiene alguna inquietud, pues las haga saber. Bendícele su familia, bendice a cada uno de ellos y bendice este programa también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, a partir del versículo 1, leemos lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En el acontecimiento de la muerte de Moisés, el pueblo lloró Moisés según el registro bíblico durante 30 días. Es sin lugar a duda el aguijón de la muerte, un dolor que los seres humanos jamás sin la ayuda de Dios van a superar. Pero como Dios lo revela en su palabra, este acontecimiento tendrá un fin. Moisés, por la gracia de Dios y porque pidió perdón por sus pecados, se encuentra en este momento en el cielo, según lo que hemos estudiado a través de la Biblia. El registro bíblico así lo confirma. Y en Moisés están representados muchos seres humanos, quienes irán al descanso antes de que Cristo venga. Y en Elías están representados todos aquellos que no verán la muerte, tendrán ese privilegio. ¿En qué lado estaremos nosotros? ¿En el de Moisés o en el de Elías? No importa, querido. Lo importante es que nosotros podamos alcanzar la meta, podamos llegar hasta este punto que narra el libro de Apocalipsis. Fijemos la vista en aquel que todo lo puede, fijemos la vista en Cristo, en quien está toda esperanza. Fijemos la vista en el tema de la resurrección, y es un tema muy importante e interesante para nosotros. Así que si usted tiene algún familiar que ha ido al descanso, pero lo fue en los brazos del Señor, tenga la plena seguridad de que en los últimos días será levantado por el poder de Cristo, tal cual lo narra una de las cartas de Tesalonicenses. El llamado es que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Dios y que Cristo sea nuestro líder, quien nos guía hacia la Canaán celestial. Ahora sí, queridos hermanos, amigos, ha sido el libro de Deuteronomio un estudio maravilloso durante todo el trimestre. Esperamos seguir compartiendo las maravillosas lecciones de la escuela sabática y que usted pueda también compartir el link con otras personas. Recordamos que si no se ha suscrito al canal, suscríbase y déle allí la campanita para que usted pueda disfrutar de cada programación a través de este canal. Ahora sí, Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.